Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Andrés Ramírez Fernández le acompañará durante esta hora informativa. Vamos de inmediato a hacer un repaso de algunos de los temas que hemos preparado para ustedes esta noche. Una de las noticias del día, para que se dé finalmente la extradición de Celso Gamboa y de alias Pecho de Rata, Estados Unidos debe cumplir con el requisito de que no van a ser condenados a una pena mayor a los 50 años. Los jueces de apelación, pese a una gran cantidad de errores de la sentencia de extradición, otorgaron el envío de Celso Gamboa y Edwin López a enfrentar la justicia de Dallas, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, lo negaron para Jonathan Álvarez. El Tribunal de Apelación rectificó múltiples yerros y omisiones contenidos en la sentencia de instancia. Por unanimidad, avaló la entrega de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, sujeta al aporte de promesa de no aplicación de la cadena perpetua. En el caso de Jonathan específicamente, nosotros tenemos también investigaciones paralelas, investigaciones conjuntas, y esas son las que ahora vamos a solicitar nosotros las medidas cautelares que correspondan. En el caso de Celso Gamboa, podría convertirse en el primer costarricense detenido en suelo nacional que se somete a una extradición. Confirmó la extradición diferida una vez finalizados los procesos en Costa Rica o de ser juzgados y condenados una vez cumplida la pena de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega por los dos cargos para cada uno de ellos a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que las acciones atribuidas a ambos, que son un delito continuo o permanente, se ubican temporalmente tanto antes como después de la reforma constitucional. Por otro lado, los jueces de apelación determinaron que ninguno de los costarricenses podrá ser condenado a una pena de cárcel de 50 años, mucho menos a cadena perpetua. De forma unánime se modifica la resolución del Tribunal de Juicio en cuanto a ellos para prevenir al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que aporte promesas expresas y formales de que no se les aplicará cadena perpetua. El gobierno de los Estados Unidos, según la resolución del tribunal, tendría que enviar una promesa expresa e irrevocable de que a estas personas que se van a extraditar no se les puede imponer ni cadena perpetua, ni tampoco una pena mayor a los 50 años de prisión. El decomiso del celular de Celso Gamboa se realizó de forma ilegal y queda la posibilidad que no se pueda utilizar algún elemento de prueba que contenga en el juicio en los Estados Unidos. El TASP dispuso por unanimidad que la entrega provisional del aparato celular de Gamboa Sánchez, efectuada por el OIJ a la DEA, no se ajustó al procedimiento aplicable en esta etapa del trámite. Sin embargo, el tribunal aclaró que ello no modifica lo resuelto sobre la extradición de Gamboa ni sobre la entrega final del aparato a la luz del tratado bilateral. Si bien es cierto, el tribunal determina que la forma en que fue obtenida la prueba resulta contrario a las normativas procesales de nuestro país, por otro lado ordena que se envíe hacia el país requiriente y que sean ellos los que, en aplicación de su normativa procesal, determinen la legitimidad o no de esa prueba indiciaria. Los próximos 2 meses son vitales para que los Estados Unidos envíen la promesa de que los ticos no serán sometidos a penas mayores de 50 años y se da por finalizado el proceso. Solo quedaría esperar la fecha para que viajen a Dallas, Texas. Bueno, y continuamos percibiendo mucho frío, por lo menos a lo que estamos acostumbrados los costarricenses, y a esta hora de la noche más, todavía con los fuertes vientos. Vamos a enlazarnos con doña Irina Cachan, ella es experta, consultora en temas del clima. Doña Irina, primero que todo, ¿cómo me le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegra mucho saludarla. También están muy bien con este frío. Aquí estamos abrigaditos un poquito, yo creo, ahí también la veo a usted abrigadita ahí en su casa. Doña Irina, la pregunta inicial que mucha gente no lo hace es por qué quizá este año estamos percibiendo más frío que otros, e incluso, si me voy a los datos del meteorológico, en San José ya se ha registrado un récord de temperatura baja de los últimos 20, 30 años. ¿Por qué es la pregunta, doña Irina? Adelante, buenas noches.
Bueno, buenas noches. Bueno, primeramente que tenemos una masa de aire frío que descendió desde los Estados Unidos y desde el 1 de febrero nos está afectando. Es una masa de aire muy frío, vórtice polar que se proyectó incluso con este frío hasta las latitudes tropicales. Por supuesto, que hubo un récord de temperaturas más bajas, no solamente en Centroamérica, no solamente en Costa Rica, sino también en Cuba, en Estados Unidos. Pero ya mañana levemente va a aumentar la temperatura y el día 5 la condición va a cambiar. Sin embargo, el día 6 otra masa de aire frío va nuevamente a afectar el país. Y esta nueva masa de aire frío va a extenderse o va a afectar hasta el 10 de febrero. Ahora, doña Irina, estamos hablando que, por ejemplo, aquí, que es una zona intertropical, digamos, no estamos acostumbrados a como en otros países, que es el frío sin viento. Aquí más bien es mucho viento. ¿Podemos esperar para esta segunda ola de masa de aire que viene el 6, vientos con ráfagas similares, así tan fuertes como las que hemos percibido estos días? Casi similar, muy similar, pero levemente menos. Si en esta ocasión nosotros tuvimos ráfagas, el viento de 80 a 100 kilómetros por hora, en el día 6 vamos a tener las velocidades del viento de 70 a 90 kilómetros por hora. Levemente más bajo, pero muy similar. Y esta velocidad del viento va a estar hasta el día 9. El día 10 vamos a tener un leve descenso y debilitamiento importante en la velocidad del viento estará para el día 12. Pero todavía no va a terminar ahí. De 12 al 15 vamos a tener viento de débil a moderada intensidad y el día 16 otro nuevo aceleramiento en la intensidad del viento vamos a tener y también un nuevo descenso en las temperaturas. También es muy importante decir que sobre la zona norte y vertiente del Caribe vamos a continuar con las condiciones lluviosas aproximadamente hasta 10 de febrero. Así que esta es la situación que vamos a tener en los próximos días. Doña Irina, entonces estamos hablando de que febrero va a estar, digamos, una característica de este febrero son bajas temperaturas, por lo que usted nos explica. Tengo una pregunta, la diferencia entre un empuje frío o un frente frío, y cómo lo podemos percibir, digamos, en términos de si es más frío, si es más viento, entre esos dos. Bueno, es simplemente el sistema frontal, el frente frío. Simplemente usando nuevas tecnologías del Instituto Meteorológico, nuevas terminologías, perdón. Simplemente es lo mismo el frente frío o ahora utilizan empuje frío. No estoy de acuerdo yo con esta nueva terminología. Okay. Pero bueno, ese es lo mismo, es un sistema frontal a donde se confluyen dos masas con características muy diferentes, una fría, seca y otra cálida y húmeda, y esta línea se extiende a miles de kilómetros. Entonces, ese es un sistema frontal, un frente frío que va por encima, está empujando como masa de aire cálida y sigue proyectándose, sigue avanzando. Así como desde los Estados Unidos, esta masa está, o desde las latitudes polares, esta masa está proyectándose hacia el sureste, abarcando incluso las latitudes subtropicales y llegando a las latitudes tropicales. Claro. Doña Nina, y lo último, de cara, porque bueno, ya usted nos acaba de ampliar el panorama para febrero, ¿verdad? Se van los fríos, vuelven otra vez, los vientos y vuelven, esa va a ser la tónica de febrero. A partir de marzo entonces ya vamos a poder, o ya se va a registrar, digamos, temperaturas un poco más altas de la típica época seca.
No, definitivamente, a partir del día 20 aproximadamente, vamos a tener tal vez condiciones más estables. Entonces, del 20 a 28 de febrero pueden presentarse mejores condiciones, más soleados, menos viento, hasta el aproximadamente 5 de marzo. Pero todavía hay una probabilidad que es entre 6 y 7 de marzo puede presentarse otra nueva masa de aire frío que nos podría afectar, no solamente con el frío, sino también con un aceleramiento en la velocidad del viento. Esto quizás será el último sistema frontal que nos va a afectar. Muy bien. Doña Irina, pues abrigarse hoy en la noche todavía más. Muchas gracias. Así es. Muy buenas noches. Doña Irina Kachan, experta en clima. Hasta luego. Continuamos. Bueno, y se los contaba iniciando la edición. Estudiantes de una universidad privada están denunciando una ampliación en su plan de bachillerato. ¿Esto qué quiere decir? Sacaron el préstamo educativo para un programa, pero ahora les dicen que tienen que llevar más cuatrimestres y sí que se quedaron prácticamente que sin el préstamo. Rachel Matamoros ha investigado el tema y nos informa en directo desde la sala de redacción. Rachel, ¿qué tal? Así es, pero bueno, también le planteo esta pregunta a usted que nos está viendo desde sus hogares a esta hora de la noche. ¿Qué pasa si una universidad le promete finalizar la carrera en 8 cuatrimestres y ese es el dinero que usted cuenta para la carrera que haya matriculado? Bueno, hay una situación compleja con varios estudiantes en una universidad privada que precisamente se están viendo afectados a raíz de que la universidad les extendió como tal los cuatrimestres a 10 cuatrimestres. Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente nota. Estudiantes de una universidad privada denuncian presuntas irregularidades en su plan de estudios de bachillerato, luego de que la institución les informara que deberán cursar 2 cuatrimestres adicionales para poder graduarse, pese a que, según señalan, la carrera les fue aprobada originalmente con una duración de 8 cuatrimestres. Se nos incluyó un taller de investigación que no aparece ni en el CONESUB ni en el plan de estudios que se nos entregó. Aparte de eso, este seminario no es realmente una tesis, es una materia más del plan de estudios que se puede llevar junto con las 3 materias del 8º cuatrimestre. Sin embargo, lo que han hecho es impedirnos esta matrícula para extender el bachillerato 2 cuatrimestres más. En apariencia, ahora se les exige matricular el seminario en un 9º y 10º cuatrimestre, lo que implica un alargamiento no previsto de la carrera. Según lo que establece el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, las carreras de bachillerato deben tener una duración de 8 cuatrimestres y cualquier modificación al plan de estudios debe ser previamente aprobada por este órgano regulador. A veces las universidades juegan vivo y dicen, no, usted tiene que llevar primero las materias y luego llevar el trabajo final de graduación. Entonces ahí surge un noveno cuatrimestre que no sería legal, ¿no? O sea, estaría en contra del estudiante. Y hasta ahora el CONESUB se pronunció con que se iba a notificar a la universidad, porque el seminario es una materia más del plan de estudios, no es una tesis adicional a los 8 cuatrimestres. El CONESUB también señala que este tipo de situaciones no son aisladas y que con frecuencia reciben denuncias relacionadas con cambios no autorizados en los planes de estudio de las universidades privadas. Si la universidad tuvo la autorización del CONESUB para impartir un programa de 8 cuatrimestres, donde el 8º cuatrimestre incluye el trabajo final de graduación, ¿no? Y el alumno lleva todo el bloque completo en cada cuatrimestre, no existe un 9º. Ante este tipo de casos, el CONESUB hace un llamado a los estudiantes afectados a presentar la queja formal ante la institución y recuerdan que estas prácticas son sancionables y podrían derivar incluso en la suspensión del programa académico por un periodo de hasta 1 año.
Bueno, y es que la situación es más compleja de lo que se ve como tal, porque incluso hay estudiantes que, aunque tienen el dinero para poder completar o pagar otros cuatrimestres, hay otros jóvenes que de igual forma estudian en una universidad privada y pueden hacerlo a través de un préstamo con CONAPE, que incluso aquí mismo CONESUB como tal establece que si se hace alguna actualización en alguna carrera, primero tiene que pasar por este órgano que es el que mide pues las carreras en las universidades privadas y que establece o aprueba el plan de estudio. Rachel, muchísimas gracias. Hay que prestarle atención a este tema y le vamos a dar seguimiento, por supuesto. En otras informaciones, utilizando guantes desechables y armas de fuego, una banda se dedicaba a asaltar personas interesadas en comprar vehículos. Las redes sociales facilitan la venta y compra de diversos bienes. Los vehículos no son una excepción, sobre todo cuando son ofrecidos a precios más bajos de los del mercado. Esto fue aprovechado por una banda de asaltantes. Ellos citaban a los interesados a diversos sitios y allí los atacaban. Este es uno de los casos con los que se les vincula. Ocurrió el 26 de noviembre anterior en el centro de Coronado. A una de las víctimas incluso la golpean y los despojan de todas sus pertenencias. Este otro ocurrió en Hacienda Vieja de Curriabat el 4 de diciembre del año anterior. Es importante notar la violencia con la que actúan. Repentinamente cambian el lugar donde pactaron reunirse. Primeramente dijeron, no sé, por ejemplo, frente a la plaza de tal lugar, y a escasos minutos le dicen, no, ya no voy a poder llegar ahí, preséntese a otra dirección, y le mandan a otra ubicación. Eso es bastante sospechoso y tiene que prestar atención a esos cambios repentinos del punto de encuentro que inicialmente hablaron. En otros casos le dicen, ya no voy a llegar yo, va a llegar un primo mío, es que yo no puedo llegar por X o Y motivo. Eso también es una señal de alerta para la persona que se está interesando en comprar este vehículo, porque no es normal. Generalmente, si una persona desea vender un artículo que es de su propiedad, pues él personalmente se presenta para enseñarlo, para mostrarlo y hacer la transacción. Es así que agentes de la sección de asaltos del OIJ, en colaboración con el Servicio de Respuesta Táctica CERT, realizaron 3 allanamientos y detuvieron a los sospechosos. Los allanamientos tuvieron lugar en San Antonio de Desamparados, San Antonio de Escazú y en Mata de Plátano, Goicoechea. A los detenidos se les vincula con una pérdida económica que ronda los 9 millones de colones. Los detenidos son 3 hombres de apellidos Arce, Ramírez y Soto, así como una mujer de apellido Jiménez. Realice el ejercicio de la compra en un lugar público, acompañado de una persona de su confianza y necesariamente verificando que se trate de un lugar donde no pueda ser víctima del crimen. 4ª regla, nunca lleve dinero en efectivo. Acuda siempre a transacciones bancarias. Y finalmente, hágase asesorar de un abogado para que verifique además la situación legal del vehículo y de un mecánico que le dé la asistencia necesaria. El usar las plataformas para atraer víctimas es uno de los métodos más usados. Preste atención a las recomendaciones de los expertos y las autoridades. Sospeche si le dicen que cambie el sitio de reunión o si le piden ir solo. Los sospechosos serán pasados a la fiscalía y se espera solicitar prisión preventiva en su contra. Una mujer de 18 años se encuentra en estado crítico tras ser atacada por un perro este martes. El hecho ocurrió en el sector de Sabana Larga de Atenas, en la provincia de Alajuela. Debido a la gravedad de las lesiones, el personal de la Cruz Roja la estabilizó en el sitio y la trasladó de urgencia en condición crítica a la clínica de Atenas. Las autoridades no han confirmado las circunstancias exactas en las que habría ocurrido el ataque ni el estado del perro involucrado. Lamentablemente, bueno, se está dando muy seguido. Mira que hay que ver cómo se asesora a la gente, ¿verdad? Con el manejo de perros conocidos para ellos o no conocidos, ¿verdad? También qué situación se puede dar en la calle si un perro se salió de una casa y ataca a alguien. Estas situaciones que se han estado dando, ¿verdad? Muy lamentablemente, como decía anteriormente, ya y se viene en medio del disminuir, ha venido avanzando, que la problemática se está viendo muy grave. Tenemos que orientarnos, o sea, el perro es perro, debemos cuidarlos siempre con su tenencia responsable. Esta parte de tenencia responsable, yo no puedo abrir mi portón de la casa y sacar mi carro y que el perro esté suelto.
sea, porque si es un pastor alemán, si es cualquier raza, si es un zaguatito, no sé qué reacción va a tener si viene un niño. Es ahí donde tenemos que ver la tenencia responsable, porque qué bonitos los perros, y sí es que con la ley ha avanzado mejor el bienestar animal, donde las personas cuidan mejor a su perro, y sus perros tienen ese derecho a vivir diferente, a que los tengan en un campo, a ser mejor alimentados, tener sus vacunaciones al día y todo, y qué bueno, yo me alegro por eso, pero también me preocupa la tenencia responsable. Bueno, ¿cómo cierra el tipo de cambio del dólar? La compra en 491,23, la venta 498,16, precios de referencia del Banco Central. Y en nuestro enfoque, ¿en qué se parecen y cuáles son las frases más comunes en los discursos de victoria de los últimos presidentes del país? Nos hicimos esa pregunta en redacción. Nuestro compañero Jeffrey Naranjo hizo el análisis y nos cuenta en directo. Jeffrey. Así es, lo que hicimos en esta información que ustedes que nos están viendo verán en unos instantes fue analizar y comparar los discursos que han dado presidentes de la República una vez que han recibido los resultados y se enteran de que ganan las elecciones. Y esto precisamente porque hay palabras como cambio que se repiten en muchísimos discursos, por ejemplo, desde que ganó Laura Chinchilla en el 2010, también la victoria de Luis Guillermo Solís en el 2014 y así muchos otros ejemplos, incluso el caso más reciente, lo verán ustedes en la siguiente información, Rodrigo Chávez hablando de cambio profundo y positivo en su discurso en el 2022 y frases bastante similares mencionadas por Laura Fernández, actual presidenta electa de la República, próxima presidenta más bien, que mencionó este domingo en el discurso que dio frente a todas las personas que la acompañaron a recibir estos resultados en San José. Esta situación, esta pregunta fue la que nos hicimos, cuáles son esas palabras, esas frases que suelen repetirse en estos discursos y la importancia que tienen porque son como una ventana que nos permite ver pues las intenciones o hacia dónde buscan llevar su línea de gobierno los distintos mandatarios. Son discursos que suelen ser bastante largos, pero tomamos algunos fragmentos que nos permiten pues ver esa comparación y realizar esos contrastes. Vamos a ver el detalle y los ejemplos de algunos de estos casos en la siguiente información. Yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente. Costa Rica, lo mejor está por venir. Estas palabras las dio el presidente Rodrigo Chávez tras ganar la segunda ronda en las elecciones del 2022. Son casi idénticas a las pronunciadas por Laura Fernández tras ganar la contienda este domingo. El cambio será profundo e irreversible. Este primer discurso que históricamente han dado los presidentes luego de saberse ganadores es clave según analistas de esta materia sobre cómo serán sus gobiernos. Cuando se refieren a que va a haber cambios, normalmente es porque se espera que el gobierno, o sea, todas las personas votan o votamos, se dice, para que haya una alternancia en el poder que genere que lo que venía mantenga, digamos, de alguna manera, se mantenga lo bueno, pero haya un cambio hacia cosas más positivas. Laura Fernández mencionó este domingo a Rodrigo Chávez y a Pilar Cisneros en sus palabras en reiteradas ocasiones. Con enorme gratitud al actual presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Esta alusión a miembros históricos del partido donde obtuvieron el triunfo es reincidente. Incluso la mención explícita o no de continuismo podría no ser nueva. El estandarte de don Pepe Figueres.
Fernández apeló al concepto de continuismo dentro de su discurso. Pero también podemos retroceder al 2018, cuando Carlos Alvarado lo usó en su campaña para continuar con el gobierno del PAC. Laura Chinchilla también lo dijo en el 2010, al recibir el poder de Óscar Arias Sánchez. Elegiremos continuar con el cambio y en qué dirección lo vamos a llevar, porque el cambio lo definís vos. Agradece la buena obra del actual gobierno. No es lo mismo un discurso de hace 4 años, cuando el problema era un problema fundamentalmente de carácter fiscal, o teníamos algunas preocupaciones en materia de educación, después, digamos, de haber sufrido una pandemia, igual temas de salud que eran relevantes, a los temas que hoy tenemos, por ejemplo, con respecto a la cantidad de homicidios. La palabra cambio también ha sido una de las más usadas por los mandatarios. Vivimos un momento histórico extraordinario. La decepción de muchos costarricenses con sus gobernantes, con la política tradicional y sus estratagemas, se ha traducido en una resonante demanda de cambio. Ver hacia atrás la historia, lo que se dijo y cómo se dice, puede darle perspectiva de cómo se ha manejado y se puede seguir manejando la política en el país. Jeffrey, y creo que queda claro que por lo menos en los últimos discursos, esos que usted está tocando, la palabra cambio siempre estuvo presente en por lo menos lo que dijeron al verse ganadores. ¿Es así? Así es, Andrés, parece que la palabra cambio es una constante, incluso así lo explicó en algún momento el analista de comunicación que vimos también en la anterior información, y también la idea de continuidad. Sabemos que, por ejemplo, en la campaña de Laura Fernández, el tema de continuismo fue una de las ideas más presentes durante su campaña, pero vemos que también en el 2018 la utilizó Carlos Alvarado cuando recibe el poder del anterior gobierno del PAC. Incluso Laura Chinchilla hace algunas menciones en su discurso en el año 2010, hace más de 10 años, cuando recibe el poder también del gobierno de Óscar Arias Sánchez. Son algunas de las ideas, frases y palabras que son recurrentes en estos discursos presidenciales y que funcionan, como les decíamos, como una ventana que nos permite ver pues las ideas que manejan estos gobiernos, las posibles políticas que impulsan, y también la importancia de volver hacia el pasado, de saber qué dijeron los políticos anteriormente, cuáles de esas ideas siguen vigentes y cuáles son novedosas. Y hacemos balance sobre este tema a esta hora de la noche. Yo me encuentro acompañado de Alejandro Barahona. Don Alejandro Barahona, politólogo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Qué gusto volvernos a encontrar ya personalmente. Cara a cara. Cara a cara. Don Alejandro, estábamos hablando de los discursos y similitudes que tienen unos de otros. ¿Qué podemos interpretar del primer discurso que dio doña Laura, que al final, después al día siguiente en conferencia de prensa, cambia un poco el tono? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, en primer lugar, el momento, ¿verdad? El calor del momento cuando se recibe la noticia de la elección. Y por supuesto, el ímpetu de transmitir una intencionalidad en términos del cambio, precisamente lo que recién estábamos hablando. Pero al día siguiente hay que lidiar también con las realidades, o sea, las consecuencias en torno político de los discursos o de la narrativa de los discursos también puede generar aspectos de preocupación o incertidumbre que tienden también a tratar de administrarse. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una cosa es el cambio, otra las expectativas y otra las realidades. Y creo que probablemente cuando hablamos en términos políticos tenemos que hacer un cruce de esos para entender realmente qué es viable y qué no es tan viable, o cuál es la intención con la que se abordó y cuál es finalmente con la que se resolvió. Ahora, don Alejandro, si hablamos propiamente de discursos, quisiera, no sé, usted que es el especialista en la materia, quisiera preguntarle si todavía se estilan discursos largos, por ejemplo, cuando se gana una campaña en América Latina. Mire, hay casos donde han sido discursos largos, pero por lo general el mensaje es no solamente para dar certidumbre de no solo bueno, gané. Quién ganó, sino también quiénes no ganaron. Sí, pues. Y eso no es solamente una tradición, hay que verlo como un tema de legitimidad.
Y eso es muy importante transmitirlo a nivel interno y a nivel internacional país. En el caso nuestro fue bastante rápido y de manera muy transparente y nadie ha cuestionado el resultado. En otros países, vea el caso de Honduras recientemente, costó semanas que se supiera al final quién había resuelto. Inclusive nosotros en el pasado nos hemos despertado sin saber quién fue el que ganó. En este caso creo que tenemos absoluta claridad y certidumbre, pero también hay que mencionar, creo que hay que entender que la noche del triunfo probablemente el mensaje fue para quienes apoyaron esa propuesta política. El mensaje el día lunes tiene que ser para el país, ya no solo para un sector, sino porque no es una presidencia para solo unos, tiene que ser una presidencia del país y eso involucra un mensaje más allá del círculo, digamos, de simpatizantes inmediatos. Claro. Ahora, don Alejandro, son 31 diputados, ¿verdad?, los que tendría el partido oficialista. Y dentro de todo esto se ha hablado mucho de qué pueden y qué no pueden hacer. Y ha saltado mucho la palabra o la frase que le voy a colocar en pantalla en este momento, que le voy a pedir a mi compañero Álvaro que nos la coloquen por ahí, que es el referéndum mancomunado. Esta palabra le está dando vueltas en los últimos días, en las últimas horas, está dando vuelta en las mesas de análisis político. Don Alejandro, ¿qué significa esto? ¿Qué es el referéndum mancomunado? Le voy a responder, pero antes de eso solo entender y hacer una precisión para efectos de la audiencia. Hay cambios que se pueden hacer a nivel legislativo con una mayoría simple, que es la cantidad de diputados que obtuvo doña Laura Fernández y su fracción. En realidad son 29, por el conteo a este momento tiene 31, claro. Con eso se pueden hacer reformas, por ejemplo, a nivel de las leyes. Se pueden hacer reformas a nivel presupuestario también, ¿ok? Para que tengamos una idea. Solitos. Ordinarios y extraordinarios, sin necesidad de irlo a negociar. Como antes, que a veces se llegaba hasta el filo. Claro, y que había necesariamente que negociar. Otro elemento, la negociación del directorio. Recordamos que a veces se tarda y no se sabe quién va a resultar. Se tienen la mayoría de los votos. Y con eso también la conformación de las comisiones legislativas. ¿Qué más se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas. De hecho, la mayoría de los temas que hoy día son una prioridad para los ciudadanos, hablemos de seguridad, hablemos de salud, de educación, hablemos de infraestructura, con esa mayoría es suficiente. ¿Las jornadas 4-3 polémicas? Sí, y si a eso le sumamos, ya les respondo, si a eso le sumamos también que hay algunas reformas de carácter constitucional que sí requieren una mayoría calificada, que ya serían 38 diputados, con lo cual también de 31 a 38, con solo negociar con una de las dos fracciones, entiéndase Liberación Nacional o el Frente Amplio, alcanzaría para llegar a ese acuerdo. Eso es muy importante señalarlo porque hay cambios que la Sala Constitucional ha dicho que le corresponden a la Asamblea Legislativa y no son sujeto de someterlo a una consulta popular. Ahora sí, entremos en la respuesta que usted quería de mancomunados. Hay, según la ley de referéndum, 3 opciones. La primera es directamente convocado por la ciudadanía, se requiere un 5% del padrón. Pensando que la administración, Laura Fernández acaba de lograr un apoyo del 48% de los votantes que fueron a votar, me parece que no sería una cosa que está, digamos, muy difícil o muy cuesta arriba. La segunda, efectivamente, es tener una mayoría calificada, 38 diputados que estábamos hablando. Y la tercera es la mancomunada, que es la que usted se refiere, que implica que el Ejecutivo envía la iniciativa a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa con mayoría simple, o sea, con esos 29 logra aprobarlo, de ahí se somete a revisión de la Sala Constitucional, que no haya ningún elemento que vaya en contra de nuestra Constitución, y si no lo tiene, en las 3 opciones se le somete, se le traslada al Tribunal Supremo de Elecciones para que organice el referéndum. En la mancomunada, una vez que se organiza, entonces, ahora sí, va la gente a votar en términos de una consulta, que no son todos los temas que se pueden someter. Eso le iba a preguntar, ¿qué tipo de tema? A ver, para que nos quede claro, a ver si, para precisarlo, a ver si yo le comprendo también. Doña Laura Fernández, como líder del Ejecutivo, dice, quiero hacer un referéndum de X tema, que ya ahorita usted nos va a explicar cuáles temas. Lo manda a la Asamblea Legislativa porque tiene que hacerlo. De los 31 diputados, 2 pueden declararse rebeldes, pero con 29 pasa.
va a la sala constitucional, la sala dice, no encuentro vicios. O los encuentra. Si no los encontrara, digamos. Pasa al tribunal. Correcto. Y a partir de ahí se hace un referéndum. Y se hace el un último referéndum que tuvimos fue el TLC. Que fue muy ingrato, porque era un tema bastante complejo. Era muy complejo. Y después de ahí no se ha hecho. Y recordemos también que esto inaugurarían, o no inauguraría, sería una continuación en términos de abrir espacios de consulta directo popular a la gente. Pero tiene que aquí plantearse varios elementos. Los referéndums tienen limitaciones y no pueden ser temas que le corresponden necesariamente al Congreso resolver. Entonces, ¿se acuerda que al principio hablamos de las expectativas y las realidades de cambio? Aquí hay que analizarlo y estudiarlo. Y lo digo porque el gobierno actual trató en 2 oportunidades de hacer algún tipo de consulta y no lo logró. Entonces, y además la sala ha ido resolviendo en su jurisprudencia, o sea, en sus casos anteriores, aspectos que deben ser considerados en esta iniciativa. Aquí estamos hablando de reformas muy profundas, cambios, por ejemplo, de carácter constitucional. ¿Cómo cuáles? Ese podría ser. Otro aspecto también sería el tema de instituciones públicas, cierre o transformaciones de instituciones públicas. Ahí podría estar la venta de activos, podría ser la reforma al Consejo Nacional de Concesiones, que ha dicho la propuesta de doña Laura Fernández de ampliarlo a alianzas público-privadas, la misma FANAL, que desde hace ya muchas administraciones atrás se viene hablando, por mencionar las que recordamos. Ese es un elemento muy importante de lo que digamos, se podría hacer. Inclusive también aquí hay otro elemento que podría ser todo lo que tiene que ver con la reforma a la ley de la Contraloría, para efectos de la ley de contratación administrativa, pero la sala ha dicho que no se pueden debilitar controles. Entonces ahí, de nuevo, reformas, pero ¿hasta qué punto y en qué medida? No es tan fácil. O inclusive algunas reformas al Código Procesal Penal también podría ser sujeto, pero siempre que no afecte digamos, el trato humano que deben de recibir las personas privadas de libertad. ¿Okay? Entonces, sí se pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, el tema de la ejecución de las penas. ¿Okay? Pero no se puede simplemente administrar en términos de que haya tratos inhumanos que por supuesto se salen no solo de la legislación nacional, sino de los compromisos internacionales del país. Ahora, don Alejandro, vamos a ver en otra pantalla también otros elementos que se podrían hacer o que podría hacer una asamblea que tiene más de 29 diputados. Ahí lo tenemos, por ejemplo, puede formar la Comisión de Reforma Constitucional, y esto usted ya nos lo va a explicar, y puede aprobar reformas parciales de la Constitución con 29 diputados, que le siguen sobrando ahí un poquito. ¿Esto qué significa, don Alejandro? Que todo lo que tiene que ver con estudios de reforma constitucional se hacen a través de una comisión, pero quien tiene que tomar la decisión es el plenario. Que al final es el plenario y completo, ¿no? para reformas constitucionales requiere los 38 votos. Entonces, yo quiero decir esto, es muy importante entender que aquí se abre un espacio muy importante para la participación de la ciudadanía, pero esto no puede servir para evadir la responsabilidad que le corresponde al Congreso y al Ejecutivo de construir los puentes y las negociaciones. O sea, tiene una mayoría simple, pero no es una mayoría calificada. Entonces, esto obliga realmente a mostrar las capacidades y habilidades políticas para la construcción, no solo de una visión, sino de un compromiso de reforma. Ahora, nada de esto, estas reformas constitucionales, a mí me parece que categoricen una reforma integral de la Constitución para hablar de tercera república. Eso le iba a decir. Ese es un tema muy importante. Y la pregunta sería si realmente la actual Constitución se nos ha quedado corta o lo que necesitamos es hacerle ajustes a la Constitución. Y lo digo porque hay países que tienen siglos de tener una Constitución Estados y mediante Unidos, en Europa y otros. En Europa, pero nosotros hemos tenido muchas reformas constitucionales y lo hemos ido haciendo, pero no por la voluntad de unos, sino por la, diría yo, por la voluntad de muchos. Y ese es un elemento que hay que construir, porque, por ejemplo, estaremos usted de acuerdo en que es muy importante en que nosotros avancemos en nuestros derechos, pero no que nos los restrinjan ahora. Entonces, esos son elementos también que hay que sopesar, no solo por la voluntad o el interés de algunos o las promesas de campaña de algunos, sino propiamente de lo que es viable o no a nivel constitucional. Don Alejandro, queda claro entonces, y también para la audiencia que lo sigue preguntando, la reelección indefinida, periodos de presidencia de 5 años o 6 en vez de 4, cambios totales en la Constitución, eso no lo pueden hacer con 29 diputados. Pero además yo preguntaría ¿cierto? si eso, así es, pero la pregunta sería, esos que usted acaba de citar,
en cuánto benefician la realidad de los costarricenses en este momento y las expectativas que tienen de cambios en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, por mencionar los más evidentes. Entonces yo creo que antes de hablar simplemente de cambios que le favorecen a unos, deberíamos de hablar de cuáles son los cambios y los ajustes que estamos necesitando como país. Y eso es muy importante por la legitimidad de cambio. Entonces, si usted empieza a ver que los cambios solo favorecen a algunos, no vamos a estar de acuerdo en esos cambios. Cuando vemos que los cambios favorecen realmente a las mayorías, entonces estaremos de acuerdo que ese cambio debe de continuarse. Entonces, la visión de cambio, que era lo que estábamos diciendo, todavía no tiene apellidos. Simplemente tiene titulares. Hay que nutrirlo y hay que entender cuál es la estrategia y las tácticas que se van a desarrollar, con dos variables también muy importantes. Miren, lo primero es que aunque se haga el referéndum, que no es un cheque en blanco, ya lo estamos viendo, se requiere que alcance un mínimo de 30%, por ejemplo, para todos los temas de participación, y las reformas constitucionales el 40% del electorado. O sea, tiene que ser un número bastante nutrido, hay que lograr una movilización importante. Y también desde otro punto de vista hay que pensar en lo siguiente: no pueden coincidir con los 8 meses después de elecciones y los 8 meses después de elecciones. Y eso aplica para las nacionales y también para las municipales. Entonces realmente nos quedan 2 franjas entre las 2 elecciones en donde efectivamente se pueden implementar o hacer lo que son las consultas o los referéndums. Muy interesante. No hay un problema presupuestario, le voy a decir por qué. Porque todos los años el tribunal tiene presupuesto obligado constitucionalmente para hacer cualquier reforma, cualquier consulta popular, referéndum que se requiera. Entonces no es un tema de presupuesto. Lo que sí es que cuesta alrededor de 3.000 millones organizar un referéndum de colones. Entonces sí, lo que se va a someter tiene que ser de importancia, de trascendencia, porque si no, esos recursos los necesitamos en otro lado también. Claro, don Alejandro, y a pesar de que tienen 31 diputados, Liberación 17, y ahí va 7 Frente Amplio y demás, aún así se ocupa negociación. Es así. Vamos a escuchar las primeras declaraciones de los diputados electos en la próxima Asamblea Legislativa. Hay mucha expectativa de lo que será la nueva Asamblea Legislativa. Según los resultados provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones, la conformación sería la siguiente: Pueblo Soberano 31 diputados, Liberación Nacional 17, Frente Amplio 7, Unidad 1 y Coalición Agenda Ciudadana 1. Para los oficialistas es un número que les permite ganar directorio y avanzar proyectos que ocupen 29 congresistas. Sin embargo, insisten en el diálogo. Creo que la transparencia, la necesidad de que existan acuerdos políticos es lo que nos está diciendo el pueblo. Queremos este camino, tienen que ir a sentarse a conversar, conversemos, pero no podemos perder de vista que la gente hoy quiere resultados. No podemos tener una asamblea que pase meses y años discutiendo temas que son relevantes para el desarrollo de este país. Los diputados electos de oposición reconocen que no es la primera vez que un oficialismo obtiene una bancada fuerte y que están dispuestos a dialogar. Recibo positivamente las señales de la presidenta electa de conversar con las bancadas de oposición, y lo que puedo adelantar es que mis convicciones democráticas son inquebrantables. Únicamente estaré dispuesta a considerar reformas que fortalezcan la democracia, que garanticen los derechos individuales y que mejoren el desempeño institucional en favor de la ciudadanía. El nuevo bloque, el Frente Amplio, aceptan los resultados que eligió el pueblo, pero hacen una advertencia. Reconocemos el mandato claro que el electorado le ha dado al partido de gobierno, pero de ninguna manera eso se puede entender que es un cheque en blanco, porque para eso casi el otro 50% del electorado votó por el Frente Amplio y por los demás partidos de oposición que están en la Asamblea Legislativa hoy. La nueva Asamblea Legislativa asumirá funciones el próximo 1 de mayo. Alejandro, en un minuto, ¿qué podemos decir? Se viene un panorama interesante. Mire, hay que decir lo siguiente. Hoy en día, más que nunca, está bajo escrutinio lo que los diferentes sectores políticos, económicos, sociales, realmente están procurando que se impulse. Y eso solo se hace, y en eso hemos sido muy efectivos en Costa Rica, a partir del diálogo, la negociación transparente, por supuesto, y el seguimiento de ese diálogo. Y yo creo que ese elemento participativo es clave y es necesario que el gobierno lo promueva. Pero no es un cheque en blanco, yo coincido. Y otro elemento, no solamente hay que ver quiénes votaron a favor de uno o quiénes votaron a favor del otro. Recordemos que un 30% del electorado no fue a votar.
no está, digamos, dentro de la participación, pero es parte de nuestro país. Entonces, ese cheque en blanco es un elemento que hay que cuidar mucho en términos de que no pierda no solo la legitimidad, sino un elemento, me parece muy importante, que la experiencia, por ejemplo, de una consulta popular realmente sea rica para la ciudadanía, se sienta invitada próximamente a volver a partir, que quede con ganas de, y no que implique otra vez una división, una fractura que nos vuelva a dividir, porque este país ya estamos bastante cansados de esa división, sino más bien lo que necesitamos es una visión y un liderazgo que sume. Y yo creo que desde ese punto de vista me uno al tema de la necesidad de los resultados. Y nada más una cuña pequeña, todo el referéndum no puede haber temas de impuestos, de pensiones, de nombramientos, o, por ejemplo, también algún otro tema que me parece importante, que es lo que tiene que ver con empréstitos internacionales. Entonces, con eso, creo que tenemos un marco de lo que sí se puede, lo que no se puede, pero que no perdamos de foco. La presidenta electa tiene una oportunidad de oro de aquí en adelante para demostrar con mayoría simple, lo que no pasaba desde 1982, lo que sí se puede hacer. Muy bien. Don Alejandro, muchas gracias. Se nos va el tiempo rapidísimo. Un placer. Muy amable. Continuamos. Por su sintonía, muchísimas gracias. Su servidor Andrés Ramírez Fernández la acompañó durante esta hora informativa. Que descansen. Hasta luego.